Señoras y señores, daremos inicio a la sesión de hoy. En la última clase, el señor Molinedo ya nos dijo lo esencial de la teoría cartesiana del racionalismo europeo de la Edad Moderna. Es decir, se puede dudar de todo, menos de que uno está dudando en el momento de la expresión. Este punto de partida y de llegada, que es esencial para el racionalismo, ha sido obviamente mencionado, tratado en épocas muy anteriores. Justamente para comprender, estimado público, cómo se ha llegado a este racionalismo, es que tenemos que fijarnos un momento solamente en la atmósfera cultural que reinaba en Francia y en buena parte de Europa occidental en los siglos XVI y XVII. Hemos visto la obra de Michel de Montaigne, que es extremadamente importante, pese a su carácter más bien literario, porque es el peldaño, el escalón que nos conduce al racionalismo cartesiano en el campo de la teoría del conocimiento, que es lo que nos va a preocupar en la primera parte de la sesión de hoy. La lógica y otras subdisciplinas de la filosofía habían estado brillantemente estudiadas por las obras de Aristóteles, que se habían salvado del naufragio cultural que fue la Edad Media y las invasiones de los pueblos bárbaros. Y por lo tanto, en el campo de la lógica, la metafísica, había alguna literatura de gran valor filosófico con la cual comenzar a pensar. Pero en el campo de la gnoseología, la teoría del conocimiento, había en el fondo muy pocas obras. Y por una curiosidad del destino, es que se ha salvado hasta hoy la mayor parte de la obra de un pensador greco-egipcio, Sexto Empírico, cuyos datos vitales les he puesto en la pizarra. Ustedes podrán preguntar por qué se salvan las obras de algunos autores y no de otros. En la antigüedad clásica griega, por ejemplo, Demócrito era pensado como un exponente tan importante de la filosofía como Platón y Aristóteles. Pero la temprana época de su vida, de Demócrito, y el hecho de que escribiera relativamente poco, ha hecho que lleguen hasta nosotros solo pequeños fragmentos. En cambio, la suerte de Platón y Aristóteles es que se hicieron muchas copias con fines didácticos, pedagógicos, y por eso ha sobrevivido la mayor parte, no la totalidad, de la obra de Platón y Aristóteles. Sexto Empírico vivió ya en la época del Imperio Romano. Vivió entre 160 y 210 después de Cristo. Se sabe muy poco de su vida. Era probablemente un greco-egipcio, o sea, un egipcio que ya había crecido dentro de la cultura griega. No hay que olvidar que durante 300 años, los últimos del Egipto independiente, del Egipto faraónico, reinó una dinastía de origen griego, los Ptolomeos, que se esforzaron también por popularizar la cultura y el idioma griegos en Egipto, y además con un cierto éxito. Sexto Empírico ha sido probablemente un producto
de esa cultura ptolemaica a fines del imperio faraónico y comienzos del dominio romano sobre el África. De Sexto Empírico tenemos muchas obras. Está su famosa obra Contra Matemáticos, que no la podemos ver aquí porque es muy especializada. Es una obra en que se hace la burla de los conocimientos exactos de médicos y de mucha gente que cree aparentar una gran sabiduría con muchos hechos fácticos que muy difícilmente pueden ser probados. Pero su obra más importante son los esbozos pirrónicos, también republicados bajo el título Esbozo Pirrónico, donde este Sexto Empírico no solamente ha salvado la obra del fundador de la teoría escéptica, que fue Pirrón de Elis, aquí también en la pizarra tienen los datos, sino también porque gracias a Sexto Empírico sabemos muchas cosas sobre la filosofía y la cultura de la antigüedad grecolatina, porque era, como les decía, un autor más bien dedicado a cuestiones pedagógicas, un maestro, no fue nunca un creador. Y por eso su obra principal lleva el título de esbozo, o sea, esquema de la teoría de quien él se consideraba alumno, es decir, de Pirrón de Elis, que vivió en la época clásica de la filosofía griega ateniense, pero Pirrón era un espíritu similar a Sócrates, no dejó ninguna obra escrita. Estimado público, tenemos para comprender a Descartes y al racionalismo que echar un vistazo, aunque sea muy breve, sobre el escepticismo clásico, porque esta corriente, una de las tres grandes escuelas sucesorias de los clásicos, junto con el epicureísmo y el estoicismo, porque el escepticismo clásico en el campo de la gnosiología, de la teoría del conocimiento, nos ha brindado algunas ideas muy, muy interesantes. ¿Qué es lo esencial? Los escépticos dudan que se pueda establecer un conocimiento verdadero. Y si se establece ese conocimiento verdadero, dudan de que se lo pueda comunicar. Y si se lo puede comunicar, dudan de que se lo pueda comprender. Es por lo tanto una especie de duda sistemática, una manera que podríamos llamar relativista y probabilista de ver el mundo, que ha sido muy importante precisamente para nuestro tema del racionalismo en los siglos XVII y XVIII. Y curiosamente, ese relativismo es también la base de las tendencias postmodernistas actuales. Entonces, estimado público, estamos realmente con Sexto Empírico ante un pensamiento que ha dejado muchas huellas en la posteridad. Los partidarios del escepticismo se pliegan en líneas muy generales a dos características fundamentales que distinguen a esta corriente en cuanto a una actitud fundamental ante la vida social y en general ante el conocimiento. Esas dos actitudes fundamentales, según Sexto Empírico siguiendo a Pirrón de Elis, son la epogé, está escrita aquí en la pizarra este concepto, y la ataraxia. La epogé es la abstención de juicio. Los escépticos aconsejaban abstenerse, es decir, evitar decir sobre todo juicios
que tienen un predicado valorativo, como bueno, malo, aceptable, no aceptable. Y la ataraxia es la impasibilidad del espíritu, el mantener la calma, la tranquilidad, la distancia ante todas las teorías y también ante todos los sucesos políticos y sociales. ¿Por qué esta ataraxia, esta imperturbabilidad del espíritu era importante? Porque los escépticos han llegado a un solo fin, a un solo objetivo importante en la vida, y ese objetivo era la felicidad. Porque eso sí, después de complicadas operaciones racionales, han llegado a la conclusión de que los seres humanos, si algo merecemos, es vivir con felicidad. Y la felicidad, según Sexto Empírico y según los escépticos anteriores, se consigue alejándose de los asuntos públicos, de la política, de las relaciones con los otros seres humanos y en general de todo aquello que traiga problemas. Y las relaciones sociales son las que traen la más grande cantidad y calidad de problemas. Todo esto, estimado público, es comprensible porque en la época de Pirrón de Elis ya Atenas había dejado de ser la potencia más importante de la Grecia clásica. Ya había perdido la guerra contra Atenas. Atenas había sido ocupada por las fuerzas espartanas, y en esa atmósfera de desconcierto generalizado y cambio social muy rápido que surgió en las ciudades-estados de la Grecia clásica, y debido también a las enormes conquistas de Alejandro Magno, se creó un desconcierto entre nuestros antepasados, entre los intelectuales, entre los filósofos. Simplemente no se sabía qué había, por ejemplo, que aconsejar en el campo político. Más aún cuando las enormes conquistas de Alejandro Magno, que, como tal vez ustedes saben, conquistó el Asia Central, una parte de la India, todo el imperio persa, el imperio faraónico egipcio, es decir, la mayor parte del mundo conocido en esa época, se llegó aún a ver un enorme pluralismo de ideas, culturas, religiones y filosofías. Precisamente Pirrón de Elis, en el séquito que Alejandro Magno llevó en sus conquistas, Pirrón de Elis lo acompañó hasta la India. Y parece que Pirrón de Elis, según Sexto Empírico, fue muy influenciado por el pensamiento de los hindúes, por el pensamiento, por ejemplo, de la metempsicosis, de la reencarnación del alma humana. Y también influido por las teorías místicas muy fuertes en el imperio persa y en el Asia Central. Entonces, este enorme aumento de conocimientos, este incremento del saber humano gracias a las conquistas de Alejandro Magno y el desorden en que cayó la Grecia clásica después de las guerras del Peloponeso, hizo realmente que los filósofos ya no tuvieran esa seguridad demostrada por Platón y Aristóteles, sino que pasaron a conformar una serie de escuelas no tan famosas como el escepticismo, el estoicismo, el epicureísmo, que eran claramente teorías dedicadas más bien a la ética individual, porque ya no se podía decir gran cosa ni sobre el orden social, sobre la política, ni tampoco sobre nuevos descubrimientos científicos. Entonces es ahí, en ese mundo que se está transformando violentamente,
donde surge la necesidad del escepticismo. Skepsis en griego es una actitud probatoria, es decir, es una mirada que da una vuelta completa y simplemente al ver que todo es muy complicado como para emitir juicios, una persona inteligente lo que hace es abstenerse de juicios valorativos. Es decir, la persona inteligente se dedica a la epopée, como está en la pizarra, y al mismo tiempo, como se quiere alcanzar la felicidad, esta se consigue, según los escépticos, solamente cuando uno alcanza la impasibilidad de espíritu. La persona impasible es aquella que no se deja impresionar por los otros, por opiniones, ni por sucesos sociales y políticos. Es decir, es imperturbable ante los avatares del destino. La conclusión para la teoría del conocimiento, para la gnoseología, es muy simple. Es imposible, dicen los escépticos, establecer criterios siempre válidos para los muy diversos tiempos y espacios culturales, y por lo tanto no hay una línea clara para permitir un discernimiento seguro entre lo verdadero y lo falso, entre lo lícito y lo ilícito, por ejemplo, en el campo moral. Entonces, aquí estamos ante la imposibilidad de decir algo definitivo y ante la necesidad de aceptar juicios que tienen una vigencia solo relativa. No quiere decir que hay que rechazar todo conocimiento, simplemente hay que aceptarlos como cosas estrictamente relativas, es decir, válidas solo para un instante. Creo que el señor Gómez quería decir algo. Sí, profesor. Anteriormente habíamos quedado que el escéptico, sí. No sé si es por el tiempo, por si acaso, tal vez me estoy confundiendo. No es lo mismo que el relativista. El relativista se inclina en el sentido de no percibir una verdad, o sea, para él no hay una verdad. Pero el escepticista es que sí existe la verdad, pero obviamente es difícil de llegar a ello. No niega el entendimiento respecto a la verdad. Los escépticos van más allá, por lo menos estos de la época clásica, y ellos creen que no se puede arribar a ninguna verdad. ¿Entonces son relativistas? Claro, claro. Y si se llegaría a alguna verdad, esa verdad, en el caso muy hipotético, muy improbable de que se llegue a una verdad, sería imposible transmitirla a otros de manera fidedigna. Y aun si se llegara a transmitir ese conocimiento, sería muy difícil que los otros lo entiendan. Es decir, es una actitud que podríamos llamar de enorme desconfianza ante las facultades gnoseológicas, es decir, ante nuestras facultades cognoscitivas. Sin embargo, estos pensadores han creado una escuela que duró por lo menos hasta Montaigne. Montaigne fue el gran divulgador de la obra de Sexto Empírico. Él se preocupó de una buena traducción en francés directamente. Él se preocupó de que la teoría de Sexto Empírico sea conocida. En primer lugar, es la idea que también se refleja en el pensamiento de Immanuel Kant sobre la dificultad de conocer la esencia profunda de las cosas. Mucho antes de Kant, prácticamente 2000 años antes,
Pirrón de Elis ya afirmó que si es que conocemos algo, conocemos las manifestaciones exteriores, conocemos cómo las cosas se manifiestan hacia el exterior, pero no sabemos en el fondo cuál es la esencia, si hubiera esa esencia de las cosas. Nuestras facultades cognitivas, nos dice Pirrón, y lo repite Sexto Empírico, se reducen a conocer la apariencia de las cosas, el campo fenomenológico. O sea, vemos a las cosas como fenómenos externos, pero no conocemos claramente la esencia, si es que la hay. Nuestros conceptos y nuestras opiniones, nos dice Pirrón, se basan en la apariencia, la suposición, la tradición y la costumbre. A cada opinión se puede oponer otra de igual fuerza, pero de carácter contrapuesto, la isostenia. Este es uno de los conceptos claves del escepticismo y también de Montaigne. Vamos a ver cómo Descartes lo trata y lo refuta. Es decir, a cada opinión se puede contraponer una de fuerza más o menos igual, pero de signo opuesto. Por ejemplo, ante una opinión política, ante una opinión sobre una persona, el sabor de una comida, la elegancia de una dama, cualquiera, son ejemplos de Elis. Cualquiera de estas cosas nos permiten tener a los seres humanos como colectividad opiniones muy diversas y hasta contrapuestas, y todas tendrían más o menos el mismo valor. Y sostenia significa en griego mismo valor sobre cosas contrapuestas. Por ello no habría un criterio universalmente aceptado y lógicamente viable para discernir cuál de las afirmaciones es la verdadera o la falsa. Y por lo tanto, ante esa dificultad, los escépticos proponen esa abstención de juicio, esa suspensión, sobre todo de juicios valorativos. El espíritu, según Pirrón y según Sexto Empírico, se libera así de posibles equivocaciones y por lo tanto nos liberamos, nos eximimos de aquello que nos puede producir inquietud espiritual y naturalmente inquietud, confusión psíquica, porque el bien supremo, después de un largo proceso de desechar otras posibilidades, ellos llegan a la conclusión de que el bien supremo, en términos relativos, no absolutos, el bien supremo es simplemente la tranquilidad, la ataraxia, la imperturbabilidad ante los avatares del destino. Estas ideas no variaron, estimado público, gran cosa, en el curso de los siglos. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo en el caso de Pirrón de Elis, del siglo II en el caso después de Cristo en el caso de Sexto Empírico y del siglo XVI en el caso de Montaigne. Más o menos el escepticismo queda constante a través de los siglos. Ahora bien, la certidumbre cognoscitiva, que es lo que todos los seres humanos quieren alcanzar, eso reconocen los escépticos. Los seres humanos queremos certezas, certidumbres. No nos gusta que nos digan que todo es relativo, que todo es incierto, que no hay un camino claro, etcétera, etcétera. Aquí en Bolivia existe una muy interesante encuesta de opinión pública de alta representatividad, donde se ha encuestado cómo el público normal califica a oradores políticos. Y los oradores que
el resultado debe ser muy similar en toda América Latina. Los oradores más populares, los que tienen el favor del público, son los oradores que transmiten certezas en el plano sustancial y además dichas con acento categórico, con estilo seguro. Es por eso, me imagino yo, pudiendo equivocarme fácilmente, que Javier Milei se ha vuelto tan popular en la Argentina. Nunca tiene dudas, solamente expresa certezas, certidumbres y las dice en tono categórico, de gran seguridad expresiva, que es lamentablemente lo que le gusta al público. Como estamos aquí entre estudiantes de filosofía, nosotros podemos darnos cuenta de que ese tipo de conocimiento expresado categóricamente como certeza absoluta tiene obviamente fines práctico-políticos muy cercanos y no es necesario preocuparse por la certidumbre intrínseca de lo que dicen estos oradores, porque lo que quieren es ganar votos, ganar espacios políticos, ganar elecciones y no necesariamente acercarse a la verdad. Los escépticos, por ello, han propuesto que los seres humanos pueden vivir en la incertidumbre gnoseológica si aceptan como verdades estrictamente relativas las verdades del momento. Y por ello, estos escépticos, eso se les ha criticado siempre, terminan en una actitud básicamente conservadora. Como no hay una verdad absoluta, todas las verdades tienen el mismo rango de relativas, entonces lo mejor, según ellos, es aceptar el gobierno, las opiniones del día, lo que existe, lo que hay en un momento dado, para no perder la calma, la impasibilidad, la imperturbabilidad, que es la base de la felicidad. Por lo tanto, hay que aceptar cualquier gobierno y no preocuparse nada si ese gobierno es o bueno o malo. En lo que sí tienen razón los escépticos, me atrevería a decir, estimado público, es que ellos han demostrado muy detenidamente el tratado gnoseológico de Sexto Empírico, con ese modesto título, Esbozos Pirrónicos, es un tratado excepcionalmente interesante para destruir opiniones ajenas, para destruir cualquier certidumbre ajena. Él propone una serie de procedimientos muy interesantes para debilitar todo juicio. En ese sentido es como un manual destructivo de lógica que nos enseña no cómo es la verdad, sino cómo poner en figurillas, poner en problemas al orador ajeno, al otro. Es decir, cómo se puede debilitar las opiniones ajenas. Es una tendencia muy fuerte, estimado público, que tiene en la antigüedad, digamos, gente que ha propuesto estas ideas desde la más remota antigüedad. Los sofistas, los enemigos de Platón y Aristóteles, eran también gente de ideas muy parecidas. Es decir, gente, por ejemplo, que vendía su enseñanza, su verdad al mejor postor, sin preocuparse si eso era verdadero o falso, lícito o ilícito. Entonces, esa tendencia escéptica que nos parece a veces repugnante, esa tendencia acompaña a la filosofía clásica desde sus comienzos. Lo que ha hecho Sexto Empírico es sistematizar el escepticismo y ha creado algo que se llaman tropos, que son modos de pensamiento, modos sobre todo de argumentación.
Y esos tropos son muy interesantes. Por ejemplo, uno ahí dice, hay una discordia total de opiniones sobre los problemas básicos a través de todos los tiempos y a través de todos los pensamientos, porque toda afirmación pide una prueba. Y esta prueba pide otra prueba que puede ser anterior a ella, o sea que está en la base de lo que se acaba de argumentar. Y de esa también se puede pedir otra prueba aún anterior. Y por lo tanto hay una especie de regresión infinita hacia atrás cuando alguien pide pruebas contundentes. Esa regresión infinita nos muestra que no existe una base sólida para ninguna opinión, doctrina, etcétera, etcétera. Para evitar esa regresión infinita, esa caída en un círculo vicioso, es estimado público que los escépticos han propuesto el no preocuparse por la fundamentación exacta de una opinión, porque ello es inalcanzable. Entonces, el gran mérito de Sexto Empírico, vamos a ver cómo Descartes y luego Leibniz, que también lo vamos a tratar ahora, cómo han construido el racionalismo a partir de estas ideas. Sexto Empírico, estimado público, nos muestra de manera radical la ambivalencia, la ambigüedad de todo conocimiento humano. Es decir, la obra, los esbozos pirrónicos, son una cantidad enorme de tropos, modos de argumentación, tratando siempre de delimitar la opinión ajena. Simplemente quiero comentarles que para nosotros no tiene gran importancia, pero la parte central de esta obra nos muestra que hay opiniones totalmente divergentes sobre cosas esenciales en filosofía, como los conceptos de movimiento, reposo, lugar, tiempo, hasta los números, y que todos estos conceptos pueden ser criticados y diluidos si uno actúa inteligentemente en términos de astucia práctica. También en la ética es que Sexto Empírico, y ahí Montaigne lo ha seguido, no se puede discriminar qué es lo verdadero y lo falso en términos sociopolíticos. Entonces, y aquí viene el aspecto conservador que copia Montaigne al pie de la letra. Como en términos políticos no se puede saber cuál es lo verdadero o lo falso, cuál es lo que nos lleva a un futuro mejor o no, lo mejor es aceptar el gobierno y las leyes del momento. Aceptar esas leyes y esos gobiernos, pero con el sentimiento profundo de que las leyes son malas y los gobernantes son ignorantes. Eso es lo que pensaba Montaigne, que es muy bonito, es decir, imagínense ustedes en la misma frase se dice hay que aceptar a los gobernantes de turno y a las leyes y las costumbres del momento, no porque sean buenas, no porque los gobernantes sean exitosos, eximios en su calidad intelectual, simplemente porque son los que detentan la autoridad y contradecirles nos podría dañar a nosotros mismos. En el fuero interno, nos dice Montaigne, siguiendo a Sexto Empírico, estrictamente los gobernantes, sin excepción alguna en la historia de la humanidad, han sido malas personas, han sido personas sin cualidades intelectuales y las leyes han sido hechas por patanes, por gente torpe. Por lo tanto, hay que respetarlas simplemente para evitarnos problemas. Es decir, es una actitud práctico-pragmática para no hacerse de problemas en la vida
y seguir viviendo sin hacerse remordimientos, por qué no lo he apoyado, por qué he dicho, por qué no lo he dicho. Todo ese tipo de frases posibilistas, que hubiera pasado si en lugar de hacer X hubiera hecho Z, si en lugar de casarme con A me hubiera casado con B. Todo eso, nos dice el Sexto Empírico, es simplemente inútil, porque una vez que uno ya lo ha hecho, ya no hay remedio y no vale la pena pensarlo otra vez. Como ven, es una teoría muy interesante que puede brindar una cierta tranquilidad de espíritu. Señor Gómez. Sí, profesor, esta es la figura de los tropos, que ya me he movido un poco. En esta época entonces identificamos tropos como prueba. Sí, modos de argumentación. Eso en una característica de la posmodernidad vendría a ser el tema del lenguaje. Y con Derrida se identifica la figura de la retórica específicamente, los tropos. Pero los tropos en el sentido del lenguaje, es decir, la retórica, la construcción a través de los signos, más que todo el lenguaje, ¿no? Y también inaugurado por Foucault. Pero aquí solo está identificado en el sentido de la prueba respecto al diálogo. Eso no me ha quedado muy claro. ¿Cuál sería la diferencia? Entiendo que esta es la base. Todavía no identifico bien las características de los tropos. Mire, tropo es un sistema de argumentación. El tropo más famoso y el que engloba a todos es el tropo que nos dice: no hay que hacer caso a cualquier argumentación positiva, porque toda argumentación está basada en algo. Y si nosotros pedimos una prueba, es decir, una base, un fundamento para lo que se acaba de decir, para el enunciado o para la opinión que se acaba de decir, siempre podemos encontrar un punto débil en esa prueba, en esa base, en ese fundamento. Y si se nos da, si el orador nos explica que hay nomás bases sólidas, ideas, tradiciones, etc., siempre podemos encontrar grietas, tradiciones, resquicios que no aguantan una buena argumentación, y así hasta el infinito. El tropo entonces principal nos dice: toda argumentación buena tiene que tener una base, pero siempre se puede encontrar una grieta, una falta de absoluta coincidencia de esa opinión con la realidad o con otras opiniones. Y por lo tanto se le pide al orador una prueba anterior a lo que ha dicho, y así hasta el infinito. Por lo tanto, lo mejor es no preocuparse por cualquier teoría. El tropo es simplemente un sistema de argumentación que nos dice: hay que dudar de todo, porque toda la base argumentativa, todo el fundamento argumentativo siempre es débil. No que sea falso, sino débil. Siempre vamos a ver fisuras, grietas en toda teoría, en toda concepción, etc. Vamos a ver en esta misma sesión cómo Descartes encuentra una solución positiva a ello. Por eso Descartes se ha fundado, se ha apoyado en el escepticismo que acabamos de ver, pero le ha encontrado otra solución muy diferente. Es el gran mérito de Descartes y del racionalismo, encontrar una solución a todo esto. Creo que aquí usted había levantado así. ¿Cómo es su...? Jorge, sí, perdón, Jorge, siga por favor. Me interesa la cuestión de si también estos pensadores o los que han seguido a Sexto Empírico y Pedro Díaz en la línea, también, digamos, va a haber una tendencia a la pasividad. O sea, ha mencionado de que puede haber una tendencia al conservadurismo, sí, ¿no? Sí. A aceptar a los gobernantes, a no cuestionar por una cuestión de no preocuparse y todo eso, pero
no sé si también entonces hay una tendencia a la pasividad o puede haber, digamos, algún escéptico y al mismo tiempo por lo que estoy montones de proyectos y de actividades prácticas. Yo creo que sí, puede ser, pero no, más o menos por ahí va la pregunta. Ningún escéptico ha propuesto una solución, un modelo, un programa político o social en el campo político social de envergadura, ninguno. Todos ellos, terminando en Montaigne, nos han dicho algo muy simple: hay que aceptar no más cómo es el mundo, cómo son nuestros gobernantes, porque los que vienen o cualquier cambio solamente va a repetir o empeorar lo que ya hay, porque esa es la experiencia histórica. Estimado Jorge, lo que han hecho Sexto Empírico en sus esbozos pirrónicos es reunir una enorme cantidad de material de esa época, o sea, del siglo II después de Cristo, una enorme cantidad de material histórico empírico para demostrarnos que todo intento de mejorar no es que haya empeorado, sino que ha repetido lo mismo. Por ejemplo, se creyó que el emperador Tiberio, el segundo emperador del Imperio Romano, que al fin de su vida se volvió un tirano sanguinario, que el asesinarlo sería una gran cosa porque el próximo que subiría sería mejor. Subió el emperador Calígula, que al comienzo era muy buen tipo, pero Calígula terminó siendo peor que Tiberio. Luego subió Claudio, un historiador, un tipo culto, un intelectual como nosotros, uno de los poquísimos que ha escalado un trono imperial, y que también se creyó que eso iba a ser un gobierno excelente, y siguió la mediocridad total, con perdón aquí de las damas. Claudio fue manejado por mujeres, por nada menos que por Mesalina y Agripina, es decir, tuvo unas esposas que son el epítome de la maldad. Se creyó que el asesinato, que fue asesinado, de Claudio iba a terminar con esa época horrible, y subió Nerón. Se creyó ingenuamente que ese jovencito, educado por Séneca, que ese jovencito iba a mejorar el mundo. Y los primeros años, cuando era menor de edad, realmente fueron los mejores del Imperio Romano. Séneca era el primer ministro. Pero el chico llega a su mayoría de edad y lo primero que hace es destituir, y lo hace suicidar al pobre Séneca, e instaurar un régimen cruel como todos los otros. ¿Para qué les voy a dar más ejemplos? Lo que nos dice Sexto Empírico es una cosa que según él, está basado en la experiencia histórica, en un proverbio que existe en todas las culturas: el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, lo que nos aconseja este tipo, que yo no les digo que hay que seguirlo de ninguna manera, es contentarnos con la enfermedad, porque el remedio puede ser peor, nada más. Es la actitud de pasividad, evidentemente, que proviene de la parte práctica de estas teorías escépticas. En la ética, evidentemente, sobre todo en la ética colectiva, social, política, todos estos autores, terminando en Montaigne, son muy conservadores. Es decir, creen que cualquier intento de mejorar el mundo termina empeorando el mundo. Montaigne vivió la época de la guerra de las religiones, porque los protestantes, que justamente protestaban contra la corrupción, las maldades del catolicismo, se creyó que ellos iban a mejorar el mundo, y el régimen de los protestantes fue igual que los católicos, sin diferencia para la inmensa masa de la gente, y sin diferencia, sin mejoría para nosotros los intelectuales. Entonces, estimado público, aquí podemos prácticamente terminar. Quiero mencionar lo positivo del escepticismo: es esa posición antidogmática de poner todo en duda,
lo que realmente es lo rescatable del escepticismo y la base del racionalismo posterior. Como hay que dudar de todo, hay que poner todo en duda, obviamente hay que poner en duda los sistemas dogmáticos, religiosos, políticos, etcétera, etcétera. Hay que poner en duda la tradición histórica, hay que poner en duda los saberes ancestrales. Es decir, el racionalismo tiene su punto de apoyo en el escepticismo clásico, sobre todo en esa actitud, que eso sí es rescatable, en esa actitud antidogmática del escepticismo. Lo cual no está mal como comienzo de una... Vamos a ver que Descartes construye una idea muy positiva con ello. Quiero mencionar un detalle más, que son las limitaciones del escepticismo. Estimó público, lo cual también se puede aplicar al relativismo postmodernista actual. Y es el ejercicio que han hecho muchos pensadores, empezando por los racionalistas, que muestran la incongruencia del relativismo extremo. Si todo es relativo, es decir, si todo no es totalmente verdad, si todo está ligado a otra cosa, a otro contexto, en una palabra, si todo es relativo, también lo es este mismo enunciado. O sea, el enunciado todo es relativo, pasa a ser relativo, es decir, a ser una verdad solo parcial. Y por lo tanto se abre el campo, es lo que ha visto Descartes, se abre el campo para conocimientos que no son del todo dudosos. O sea, la base relativista del escepticismo así es cuestionada, porque si todo es relativo, también el fundamento mismo, la frase todo es relativo, también es relativa, y por lo tanto no tiene una pretensión de verdad completa. La frase misma nos dice que el relativismo no puede tener una pretensión de verdad absoluta, y por lo tanto se abre la posibilidad, como lo vio Descartes, de que algunas cosas sean verdaderas. Esa es, estimado público, la relación entre escepticismo y racionalismo. Ahora, no hay duda, y aquí el señor Gómez nos ha señalado algunos de estos problemas, no hay duda de que el escepticismo nos ha dado algunas bases interesantes para el postmodernismo actual, para las teorías sobre el lenguaje, para la filosofía lingüística de la actualidad. Es decir, las teorías, por ejemplo, de la relatividad de los signos y cosas que están de moda en este momento ya han sido estudiadas, me permito decir, relativamente bien por Pierron de Elis y sobre todo por Sexto Empírico, que realmente ha construido unas obras muy bien fundamentadas contra matemáticos, los esbozos pirrónicos, él era médico de profesión, contra los médicos, en fin, cosas que aparte de ser muy divertidas, un médico escribiendo contra los médicos, ¿no es cierto, estimado público?, que tiene su valor intrínseco, porque es la crítica de alguien que sabe qué es lo que hacen los médicos. Entonces, esa crítica al saber médico es realmente, por lo menos, interesante de ser discutida. Los escépticos creían que la duda sistemática era la meta, pero lo que ha hecho Descartes es demostrar que la duda es un camino a algunas certezas. Es decir, en una sola palabra, estimado público, en lugar de pensar que la duda es el fin, Descartes pensó que la duda es un medio, un instrumento para llegar a algunos conocimientos más o menos verdaderos.
Entonces, tomando la duda como objetivo, realmente se pueden construir sistemas que nos ayudan a establecer el racionalismo moderno, que como ustedes saben ha sido muy, muy exitoso en la vida social. Por eso permítanme pasar a otro elemento importante del racionalismo moderno antes de seguir con Descartes, que es la enorme expansión del conocimiento en general en los siglos XVI y XVII. No solamente el descubrimiento de un nuevo mundo absolutamente inesperado en 1492, el hecho de que los europeos lleguen y en parte conquisten la India y amplias regiones de África y Asia, lo cual puede ser éticamente muy pernicioso, muy negativo para los involucrados, pero nos ha brindado una enorme cantidad de conocimientos. Y en lugar de pensar que esos conocimientos, ya por su masa, son difíciles de comprender, los racionalistas creen que nuestra labor es estudiarlos detenidamente. En lugar de decir, ante esa masa inmensa de nuevos conocimientos, nuevas costumbres, nuevas religiones, nuevos dioses, nuevos sabores, etcétera, etcétera, aquí no hay nada que decir porque todo es igualmente tanto verdadero como falso. Los racionalistas dicen, esa enorme masa de nuevos conocimientos nos brindan la oportunidad de mejorar nuestro sistema de pensamiento, nos permite mejorar nuestra manera de ver el mundo, no rechazando el pluralismo de ideas, de costumbres, de religiones, sino creyendo que el pluralismo es una oportunidad para mejorar nuestro conocimiento. Entonces, tenemos, estimado público, que el escepticismo ha servido de base. El Sexto Empírico mostró realmente la imposibilidad del fanatismo. Eso es un gran mérito, el haber atacado el dogmatismo, el fanatismo, el haber mostrado que las opiniones todas son relativamente, digamos, inciertas todas, y por lo tanto no son dignas de que uno mate al prójimo en nombre de una pretendida verdad. Eso es realmente, esa tendencia a la tolerancia es algo muy, muy rescatable, y esa es una de las bases del pensamiento tanto de Montaigne como de Descartes. Es decir, no vale la pena matar a nadie o hacer grandes esfuerzos políticos, guerras interminables para establecer una verdad que es tan relativa como la del enemigo. Quiero simplemente recordarles la figura del rey Enrique IV, jefe de los protestantes. Él gana la guerra de la religión, 30 y tantos años de guerra excepcionalmente dura. Él gana la guerra, pero no puede tomar París, porque ese era un feudo inexpugnable del catolicismo. Y Montaigne le aconseja que pro forma se convierta al catolicismo, se convierta, se haga coronar como rey católico, que es lo que hace Enrique IV, que era un tipo muy inteligente. Entonces él se hace coronar rey de todos los franceses, dicta el famoso Edicto de Nantes, que es el primer edicto de tolerancia absoluta en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el Edicto de Nantes, entre una de sus prescripciones, nos dice: la pertenencia a una religión, a una comarca geográfica, a una clase social, no es nunca un impedimento para puestos en el aparato del Estado, el aparato burocrático y militar del Estado, lo cual es un gran avance, podríamos decir, en la historia de la humanidad, esa tolerancia práctica que está basada en última instancia en Montaigne y en estos pensadores como Sexto Empírico.
Es decir, estimado público, lo mejor, según estos pensadores, es ser tolerante, porque como en el campo político sobre todo no hay ninguna verdad, entonces tenemos que lidiar con opiniones que todas son igualmente buenas o igualmente malas. Ahí nace el racionalismo moderno. Permítanme ahora entrar a Descartes, así terminamos lo que falta de esta primera parte de la sesión, a este gran representante, el primer gran representante del racionalismo moderno. Creo que ya hemos hablado de él bastante. Nació en 1596, murió en 1650. Y, estimado público, lo interesante es que, como en el caso de Montaigne, estamos ante un católico sincero, moderado, que reconoce la legitimidad de las posiciones protestantes. Descartes, cuando estaba en la cúspide de su fama, él nunca fue catedrático universitario. Después de estudiar Derecho y nunca ejercerlo, él nunca pisó un claustro universitario. Podríamos decir que era un hombre inteligente. Entonces, él fue llamado por la reina Cristina de Suecia, eso ya les he contado, porque ella era la gran protectora de las artes. En la historia de la humanidad hay periodos, muy raros eso sí, donde los gobernantes se dedican a promover las artes, la literatura y las ciencias. Ocurre rara vez. No pasó antes de Cristina, o sea, los gobernantes anteriores a ella no lo hicieron, y no lo hicieron los gobernantes posteriores de Suecia hasta el siglo XX, donde recién Suecia se convierte en un país moderno, culto, como es ahora, pero durante siglos no fue así. El padre de Cristina, Gustavo Adolfo, fue el gran conquistador militar, fue el máximo gobernante de expansión militar que ha tenido Suecia. Y su hija, su única hija, decidió tomar otra tendencia. Y aquí quisiera yo, estimado público, aunque parezca un poco raro, decir que este es un gran aporte femenino a la historia. O sea, tenemos a una reina, soberana además absoluta, en esa época no había constitución en Suecia, una soberana absoluta que decide no seguir el camino de las conquistas militares como su padre, y que decide emplear la mayor parte de los recursos muy buenos del Estado sueco. Habían nacionalizado poco antes los bienes de la Iglesia era la principal terrateniente en Suecia, y usar esos dineros para la educación, las ciencias y las artes. Y por eso ella invitó a un filósofo en esa época, de tierras muy lejanas, a este francés residente en Holanda, para que él en Suecia desarrolle un programa de fomento a la filosofía y al pensamiento abstracto. La pena es que a los pocos meses, por el frío y por la terrible y desagradable costumbre de la reina de citarlo a las 5 de la mañana en pleno invierno, le dio una pulmonía. En esa época no había antibióticos y se murió. Pero lo importante es que él ha dejado una especie de herencia, de mensaje, de ejemplo. Y ese ejemplo es el ejemplo de la tolerancia, sobre todo de la tolerancia con respecto a cuestiones políticas e ideológicas. Descartes decide ir a la corte de una gobernante protestante que estaba en guerra contra las potencias católicas. Él, un católico tibio, un católico sincero pero no practicante. Y eso nos muestra, estimado público, que los filósofos pueden darnos un ejemplo de comportamiento en épocas muy convulsas. Claro que no se compara a las épocas pacíficas de la actualidad, para no hablar de algún pequeño conflicto. Pero de todas maneras,
Aquí tenemos a un pensador, a Descartes, que usa su método filosófico para desarrollar un programa pedagógico que no lo llega a poner en papel, porque muy pronto le da esa pulmonía y no puede de ninguna manera pasarlo al papel. Por lo tanto, no sabemos hasta hoy en qué ha consistido ese gran programa de revitalización de la ciencia, de la cultura y de la filosofía a manos del Estado, a manos de un Estado fuerte. De todas maneras, lo que ha quedado es una pequeña nota que quiero mencionarles a ustedes. ¿Qué es lo que él propone a la reina? Que son 3 elementos muy simples: combatir la intolerancia y la calidad mediocre del pensamiento universitario, escolástico y repetitivo, el pensamiento memorístico, lo cual vendría muy bien en este país donde la universidad todavía tiene esa fuerte tendencia escolástica repetitiva, esa tendencia a la enseñanza escolarizada. La segunda propuesta que tiene Descartes: reducir el estado permanente de guerra entre las naciones europeas, porque la guerra no es algo positivo. En eso se opone a ideas profundamente enraizadas en la sociedad sueca. Estimado público, Suecia hace siglos no es el país pacífico y tranquilo que conocemos hoy. Los vikingos de Suecia, Noruega y Dinamarca durante siglos se dedicaron al pillaje sistemático. Sí, conquistaron reinos, incendiaron ciudades, violaron mujeres y otras bellezas que están unidas a una actividad de ese tipo de pillaje sistemático. Y él tiene el mérito de haberlo dicho claramente ante la corte sueca, que esa tendencia a favorecer el ejército debería ser reemplazada por una tendencia a gastar el dinero sueco en filósofos, en pensadores, en educación y en artistas. No negarán ustedes que es un programa muy moderno, muy interesante. Y luego él le propuso a la reina mejorar la legislación sueca sobre sueldos, salarios, esas cosas. Él dijo reducir las formas más duras de la explotación del hombre sobre el hombre. Es sin duda alguna un proyecto cartesiano, la paz mediante el entendimiento, mediante la comprensión del otro, y el entendimiento, y aquí viene su aporte personal, y el entendimiento del otro mediante ideas claras y simples. Ideas que parten de Montaigne, pero que Descartes las fomentó con mucha dedicación. Él nos dice que los juicios verdaderos son los juicios claros y distintos. ¿Qué nos quiere decir con esto? La exposición de argumentos debe seguir un orden preciso y fácilmente comprensible. Claro significa que se lo puede comprender fácilmente y que no hay que usar de ninguna manera términos técnicos, construcciones lingüísticas complicadas ni nada por el estilo. Y distinto significa que hay que separar claramente unos conceptos de otros. No pensar que todo está revuelto. No pensar que A puede ser también B. Es una herencia aristotélica. Se le ha reprochado a Descartes de que él en el fondo ha seguido una lógica aristotélica que está contrapuesta, por ejemplo, a la lógica dialéctica de Hegel, Marx y compañía. Pero Descartes creyó que lo mejor es separar conceptos claramente unos de otros, porque según él
el concepto A nunca puede ser o no debería ser confundido con el B. O sea, había que discernir claramente entre conceptos. Además, Descartes creyó, él no hizo nunca experimentos empíricos, pero él creyó que había que aprovechar, y este es un punto muy importante, el éxito enorme que estaban teniendo los experimentos empíricos y el invento de los primeros instrumentos científicos de la era moderna. Es por esos años que se inventó el telescopio y el microscopio. Es en esas épocas, estimado público, que la teoría copernicana sobre el verdadero movimiento de los planetas se hace popular, cosa que los católicos tardaron, sin exagerar, siglos. Solamente en el siglo XIX las obras de Copérnico dejaron de estar en el índex, en el famoso índex de los libros prohibidos de la Iglesia Católica. O sea, hasta el siglo XIX un buen católico tenía que creer que la Tierra era el centro del universo. Entonces, ¿qué nos dice Descartes? No hay que estar en contra de Galileo, Copérnico, de los grandes inventores y descubridores, sino que más bien hay que aprovechar todos esos descubrimientos porque tienen un campo de aplicación práctica. Y él se adelanta al pragmatismo de la cultura occidental y nos dice claramente: la ciencia es la base de la tecnología, es decir, la base de la aplicación de los conocimientos científicos a aparatos, procedimientos que nos aligeran la vida y producen un ahorro enorme de energía, de procedimientos, de esfuerzos, etc. Es una actitud favorable a la exactitud, una actitud favorable a las leyes naturales como estaban desarrolladas en ese momento, y también, estimado público, él mismo, igual que Newton, y que vamos a ver posteriormente que Bacon, se interesó sobre todo por la óptica. La obra más conocida de él, que vamos a ver ahora rápidamente, el Discurso del Método, es un prólogo a una obra mayor que hoy está olvidada sobre óptica. O sea, él creía que la filosofía nos podía conducir mejor al conocimiento de las ciencias naturales. Nos dice, por ejemplo, nuestro cuerpo está sometido a las mismas leyes que la mecánica y la biología han establecido para todos los otros cuerpos. El cuerpo humano no es algo especial. Ahí, en contra de las enseñanzas de la Iglesia y de todas las religiones, de que nosotros somos un habitáculo divino, que tenemos algo de divino, nada de eso, estimado público. Descartes creyó que el cuerpo humano es un mecanismo como cualquier otra. Lo comparó con un buen reloj. Un buen reloj en esas épocas, no había los relojes electrónicos actuales, tenía un montón de piezas mecánicas que estaban cuidadosamente engarzadas, coordinadas unas con otras. Por lo tanto, un cuerpo humano saludable era como un reloj en buen funcionamiento. Estimado público, esa tendencia racionalista, hay que rechazar todo conocimiento que no es claro y distinto. Esa idea nos lleva naturalmente a creer, y esa es la limitación de Descartes, nos lleva a creer que las matemáticas son el modelo privilegiado del conocimiento. Las matemáticas, según Descartes, era el camino más seguro al conocimiento científico. Y por lo tanto, él propuso una especie de matematización del conocimiento. Y esa matematización del conocimiento es uno, curiosamente,
de los elementos del famosísimo sueño que tuvo Descartes en 1619. Tuvo un sueño, que es un elemento generalmente emotivo, irracional, etc. Pero ese sueño lo llevó al racionalismo. Por eso es que él siempre en todos sus escritos menciona ese famoso sueño poderoso que tuvo. Estimado público, el señor Molinero, que lamentablemente no está aquí presente, nos ha ya mencionado el núcleo de su obra principal, el discurso del método. El discurso tiene que ser metódico, o sea, el arte de pensar tiene que seguir algunas reglas. Y la regla principal es la clásica del escepticismo: hay que dudar de todo. Dudar es poner en cuestionamiento, poner en duda todas las verdades, no solo las físicas, las políticas, sino también lo que en esa época era muy complicado: había que poner en duda las ideas religiosas. Entonces, el discurso del método es en el fondo un método, es decir, un procedimiento para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Es una introducción metodológica a las ciencias que podríamos llamar naturales. Y la obra está dividida en capítulos, los vamos a ver ahora a toda velocidad, pero el punto central es en el fondo muy simple de comprender. Si nosotros seguimos esa idea fundamental de que hay que dudar de todo, todo tiene que ser puesto en cuestionamiento, nosotros estamos dudando, es decir, ejercitando una operación mental. O sea, como al dudar pensamos, no podemos poner también en duda que estamos dudando. Esa es la única base, la única certidumbre que existe en todo el universo para Descartes es que nosotros dudamos, que nosotros tenemos la certidumbre de que estamos dudando. Ese es el único punto. Y al tener la certidumbre de que dudamos, como dudar es muy similar a pensar, nosotros no podemos dudar de que estamos pensando. Podemos dudar de que existimos, podemos dudar de la existencia de Dios, podemos dudar de la existencia del mundo, pero al dudar de todos estos fenómenos, estamos pensando. Es decir, la duda tiene una base más o menos sólida, que es la duda sistemática. Y la duda sistemática es simplemente cómo pensamos. Pensar es dudar. Es una idea que también la ha explicitado un gran poeta latinoamericano, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, quien en un hermoso ensayo demuestra que dudar es la mejor forma de pensar. ¿No, Pablo? ¿Por qué se enfatiza la palabra sistemática? Es porque está como que yendo a ese, o sea, se llama método de duda sistemática porque justamente es metódica y que va, o sea, que va hasta ese punto de fundamentar certidumbre, sí. Que la única certidumbre es la duda y no me interesa. Por eso es sistemática. Sí, no, es que por eso. Okay. Es decir, es una duda ordenada, una duda metódica, digamos. Sí. ¿No? Ahora, hay muchas opiniones en contra de Descartes, no es algo en que hay que creer que es la última verdad o algo así. Pero de todas maneras, permítanme esta idea. Nosotros dudamos, la única cosa seria y firme. Al dudar, nosotros realizamos una actividad llamada pensar. Por lo tanto, si pienso, es que existo. Cogito ergo sum. O sea, si pienso, es que existo. Y por lo tanto, el pensamiento
dubitativo es la mejor base de todo sistema filosófico, de todo avance de la ciencia, de toda operación humana. No la certeza, no la certidumbre, no el apoyarse en tradiciones, en revelaciones religiosas, no, sino simple y solamente en la duda sistemática. Como ustedes pueden imaginarse, este principio del racionalismo es lo más opuesto que hay, por ejemplo, a la filosofía que puede derivarse del Corán, a la filosofía islámica en general, el principio de la duda. Por eso es que los musulmanes hasta el día de hoy tienen una, digamos, tendencia muy fuerte de combatir el racionalismo occidental, porque ellos tienen una base muy diferente, la revelación divina que está condensada en el Corán, que no solamente es una especie de enseñanza, de evangelio, sino que es la palabra misma de Dios, es tal cual Dios la ha pensado. Ahí hay una pequeña diferencia con el cristianismo. Los evangelios son los relatos que los evangelistas han creído recibir de Jesucristo o de los testigos vivos que conocieron a Jesucristo. Y por lo tanto es la palabra de Dios, pero es una palabra ya con condiciones, con condicionantes. Por ello es, por ejemplo, que los evangelistas escribieron los evangelios no en el idioma en que Jesucristo se expresó, que era el arameo, y tampoco en el hebreo, que era el lenguaje que ya se había convertido en litúrgico, ya nadie hablaba, los hebreos ya no hablaban hebreo en la época de Jesucristo, sino eligieron el griego clásico ateniense para escribir los evangelios, simplemente porque era el idioma de la clase culta, el idioma que servía para el proselitismo. En cambio, el Corán es la palabra misma de Dios, como Dios las ha pronunciado en árabe clásico. Cuando Dios piensa, según los musulmanes, y generalmente Dios se piensa a sí mismo la mayor parte del tiempo, cuando Dios piensa, para los musulmanes, Él se piensa en árabe clásico, en el árabe coránico original. Él no se piensa en signos matemáticos o en pensamientos extraordinariamente abstractos, sino en árabe clásico. Por ello es la calidad sacralizada del texto coránico, que no puede ser puesto en duda. Por ejemplo, en el Islam, en los países islámicos hasta hoy, no existe teología clásica como la conocemos nosotros, porque ese texto puede ser aplicado, pero no puede ser puesto en duda. No se puede decir, por ejemplo, los capítulos posteriores del Corán difieren estilísticamente de los primeros y por lo tanto son de otro autor. Imposibles, es una blasfemia. Algo que en los países islámicos, no en todos, pero en la mayoría puede ser condenada con la muerte. En cambio, en el mundo occidental no tenemos una idea, digamos, tan dogmática del pensamiento religioso. Y por ello es que ha habido teología muy amplia durante la Edad Media y una cierta tolerancia. Veremos rápidamente, estimado público, para terminar, cómo está construido el discurso del método. Tiene 6 capítulos muy diferentes entre sí. Empieza con algo que les va a gustar a ustedes. Descartes afirma que el talento y la razón son cualidades democráticamente distribuidas por toda la humanidad, sin privilegiar a una clase determinada, a un país, a una cultura. El talento, la habilidad filosófica es lo más democrático que hay. La facultad
de reconocer y discernir entre lo verdadero y lo falso, esa cualidad se adquiere dudando tanto de lo verdadero como de lo falso y llevándonos a algunas pequeñas certezas después de un camino muy esforzado de crítica permanente. En el segundo capítulo, él nos da una especie de consejo. Nos dice, hay que rechazar todas las frases y los conocimientos que tienen una apariencia confusa, demasiado complicada, como es el pensamiento teológico de la Edad Media. Ese pensamiento muy enredado, muy confuso, de frases muy largas, de una gramática muy enredada, eso hay que rechazar tajantemente. Todo puede ser, según Descartes, mejor comprendido si lo ordenamos en frases cortas, breves, contundentes y simultáneamente elegantes. Por lo tanto, la redacción de un texto es muy importante para canalizar y comunicar pensamientos. Canalizar en el sentido de que para nosotros mismos es una ganancia el pensar en forma clara y distinta. Y también el comunicar nuestros pensamientos al prójimo en forma muy simple, lo más simple posible. En el tercer capítulo nos da consejos prácticos para la vida cotidiana. Por ejemplo, esa idea clásica de los escépticos de que hay que respetar los gobiernos, las leyes y la religión que preexisten para no meterse en líos. Es un consejo práctico que difiere mucho de la idea de que hay que poner todo en duda. Por lo tanto, también el gran Descartes tenía algunas incongruencias. Es el tercer capítulo ahorita. Tercer capítulo. Es una obra muy corta, el discurso del método. Estimado público, el título completo es el discurso sobre el método para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Este libro, que se lo traduce generalmente solo por el discurso del método, es muy breve, son solo 40 páginas, y importantes en el fondo son solo los 2 primeros capítulos, porque ya el tercero tiene poco que ver con el comienzo. Nos da consejos prácticos muy elementales y en el fondo desilusionantes, porque nos dice que aceptar nomás los gobiernos y las leyes que preexisten para no meterse en problemas. ¿Por qué? Porque es mejor dominarse uno mismo que dominar al otro. Es mejor modificarse uno mismo que tratar de modificar al prójimo y al mundo entero. Es mejor ser espectador que actor. Con eso termina el tercer capítulo. El cuarto hace una separación entre la res extensa y la res cogitans. Res es cosa, entre la cosa extensa, la natural, la que tiene dilatación como todos los cuerpos, y la res cogitans, la cosa que piensa. O sea, entre el mundo material y el mundo espiritual. Y esos estarían unidos, lo cual jamás se ha podido comprobar, estarían unidos en nuestro cerebro por medio de una glándula cuya existencia nunca ha sido comprobada. O sea, hasta un gran autor como Descartes puede decir cosas que ahora, en el siglo XXI, las consideramos como tonterías. El capítulo 5 tampoco no tiene nada que ver, tiene datos sobre biología, sobre todo biología humana, sobre el sistema circulatorio. En esa época no se sabía, estimado público, que la sangre circulaba dentro del cuerpo. Descartes fue uno de los primeros que tuvo esa curiosísima intuición de que había una circulación de la sangre. Y en ese capítulo 5 él describe cómo funciona el corazón, una simple bomba, una simple válvula que bombea la sangre en el cuerpo.
Y el capítulo 6, simplemente que es muy breve, es un resumen de los otros y contiene algunas generalidades. Tenemos que dudar de todo, pero mejor aceptaremos nomás el gobierno del momento y las leyes del lugar para no meterse en problemas. Eso ha sido, estimado público, Descartes y el comienzo del racionalismo moderno. Y vamos a pasar ahora, después de un descanso pedagógico, al racionalismo en otras naciones, sobre todo en Alemania. Aquí, pequeña pausa.